¿ya? ¿Qué es la endometriosis? Vengan acá. Esta es la cavidad uterina, donde desembocan las trompas y el orificio cervical interno. Ahí, la cavidad uterina. Entonces, el endometrio que está ahí en la cavidad uterina, eso es normal. Si este endometrio se mete al miometrio, eso se conoce como adenomiosis, que ya lo vimos en HUA. Entonces, ¿qué es la famosa endometriosis? Es cuando este endometrio se va a otros focos, como el fondo de saco, o se viene acá alrededor de los ligamentos cervicales, o se va a los anexos, a la trompa, al ovario. Eso se llama endometriosis. Los lugares más frecuentes son a la cabeza, los ovarios, y luego tienes el fondo uterino y pericervical. Esos son los lugares más frecuentes donde la endometriosis hace su implantación. Hay muchas teorías, por ejemplo la teoría de la menstruación retrógrada, que cuando la regla va de regreso puede implantar focos endometriósicos. El otro es la teoría de la inducción de células madre que pueden transformar el tejido endometrioide, y la otra es de los remanentes del conducto de Müller que pueden dar tejido ectópico endometrial. Bueno, son múltiples teorías, al final todas tratan de explicar por qué el endometrio fue a parar fuera de la cavidad uterina. Inclusive hasta en el pulmón se puede encontrar, ¿ya? Es una patología muy frecuente, suele afectar a más de 10% en mujeres y son de edad fértil, porque la endometriosis responde a los estrógenos, pero no a los progestágenos. Es más, los progestágenos atrofian los focos endometriósicos. Así que esta es una diferencia con el leiomioma, ¿ya? La clínica es invariablemente dolor pélvico crónico. Eso es la clínica cardinal, ¿ya? La clínica de dolor en la endometriosis puede ser una dismenorrea secundaria, puede ser dispareunia, puede haber disquexia y una serie de dolores pélvicos, ¿no? Inclusive inespecíficos, que al final terminan siendo endometriosis. Así que la clínica cardinal de la endometriosis es el dolor pélvico crónico, ¿ya? Adicionalmente, se ha visto que como implanta en el ovario, va a desarrollar quistes ováricos. Recuerden, los quistes endometrioides benignos o endometriomas. Los endometriomas vienen a ser unos quistes de contenido hemorrágico, quiste porque adentro tiene líquido, en este caso es sangre, porque es un endometrio que ha ido creciendo y reglando mes tras mes, año tras año, y lo que podemos ver adentro son finos ecos por la fibrina, que le dan ese aspecto que le llaman en vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado. Entonces, cuando este endometrioma y empieza a ser lo suficientemente grande, puede inflamar el ovario y generar una aceleración en la fase folicular, y eso genera polimenorrea. Aunque puede haber otros patrones de sangrado, pero el típico de la endometriosis es la polimenorrea. Finalmente, la implantación bilateral de los ovarios y bilateral de las trompas puede degenerar en infertilidad, ya sea de causa tubárica o de causa ovárica, como hemos visto. ¿Ya? No lo olviden. Bueno, así que ya saben, el quiste más asociado a endometriosis es el endometrioma y supone un factor de riesgo para cáncer de ovario, por si acaso. No olviden que como implanta en la cápsula periférica del ovario, entonces va a elevar el CA125, lo cual indica que es un endometrioma grande. Decimos que el endometrioma es grande cuando es más de 5 centímetros, y esa es una indicación quirúrgica, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el gol estándar para la endometriosis? Es una laparoscopía, donde debemos tomar una biopsia de todas las lesiones que llaman los ginecos en quemadura de pólvora. Pero no te vas a hacer biopsia y laparoscopía al 10% de las mujeres, ¿verdad? Por eso el diagnóstico es clínico y confirmación terapéutica, empíricamente, ¿ya? Así que si una mujer tiene dos de estos tres signos que han visto arriba, dolor pélvico crónico, polimenorrea u otro patrón de sangrado o infertilidad, dos de esos tres, debería sospechar endometriosis. Arrancamos el manejo médico. Primera línea son AINES para bajar el dolor. Segunda línea son anticonceptivos con buen componente progestacional para atrofiar los focos endometriósicos, y si no mejora con esto, nos vamos a la castración química. Le damos análogos de GnRH
o danazol con el objetivo de bloquear definitivamente la función estrogénica. Chicos, si no mejora con castración química, son dos cosas: o nos hemos equivocado de diagnóstico o es una endometriosis severa. Por eso en ese caso debemos migrar el tratamiento a quirúrgico, que es de última línea para confirmar el diagnóstico haciendo la biopsia de las lesiones en quemadura de pólvora y, si es que fuera una endometriosis, complementar el tratamiento con histerectomías. Entonces estos son los grados de endometriosis, ya, como pueden ver ahí. Básicamente se caracterizan por el grado de afectación de los ligamentos y de los anexos. Si los focos son pequeños y escasos, ese es grado 1. En otro lado vas a leer como focos escasos en fondo de saco, pericervicales y en un anexo. Si los focos ya son más grandes y son más numerosos, sueles encontrarlo como afectación de los dos anexos o focos más grandes, ese es grado 2. Ambos pueden responder todavía al manejo médico. En cambio, si los focos ya son cada vez más grandes e inclusive aparece un endometrioma o estos focos son superficiales y profundos, entonces ya estamos frente a un grado 3 que ya requiere manejo quirúrgico adicional. El grado 4 es cuando hay ligamentos tomados, ¿no? Y está mucho más denso el tejido infiltrado que tiene endometriosis. Focos diversos, superficiales y profundos y ligamentos tomados. Eso ya lo vuelve un grado 4. Muy bien, entonces con eso ya tenemos explicado el resumen de la endometriosis. Todas las preguntas en el residentado son sobre la clínica de endometriosis y en el ENAM nos han preguntado sobre el gol estándar, que es la biopsia guiada por laparoscopía. No es una enfermedad que suelen preguntar frecuentemente, ¿ya? Ahora conversemos de hiperplasia endometrial. ¿Qué podemos hablar de la hiperplasia endometrial? Recuerden que cuando tú sometes a estrógenos, ya sea estradiol o estrona, que tiene un 50% de efectividad del estradiol, entonces el endometrio va a empezar a proliferar, ¿no es cierto? Si esta proliferación no le pones progesterona de la ovulación, entonces va a ser una proliferación incesante, lo que se conoce como hiperplasia endometrial. Entonces, ¿por qué nos importa la hiperplasia endometrial? Porque el exceso de estrógenos y la ausencia de gestágenos generan que el endometrio crezca y estas pueden ser el 80% de todos los tipos de cánceres. O sea, de cada 10 cánceres de útero, 8 vinieron de una hiperplasia endometrial. Por eso es muy importante estudiarla. Todos sabemos que la única forma de diagnosticar una hiperplasia endometrial es por biopsia. Así que en la biopsia tú puedes encontrar hiperplasia endometrial atípica, o sea, con atipia y sin atipia. La hiperplasia endometrial con atipia tiene un riesgo de volverse cáncer de hasta 29%, si las glándulas fueran complejas y tortuosas. Así que tienes que hacer histerectomía. Por eso toda biopsia con atipia a cualquier edad debería ir a histerectomía. En cambio, si tienes una hiperplasia sin atipia, el riesgo de cáncer puede ser menos del 15% o inclusive menos del 8% si es simple. Por eso cuando es sin atipia y es una premenopáusica que todavía no tuvo hijitos, le damos medroxiprogesterona preventiva para atrofiar el endometrio. Pero si ya tuvo hijitos o es una perimenopáusica, así sea sin atipia, hagan histerectomía, ¿ya? ¿Cuál es la manifestación clínica de la hiperplasia endometrial? La hemorragia uterina normal. Así que ya dijimos, toda mujer con hemorragia uterina normal y factores de riesgo debería ir a biopsia. Toda mujer posmenopáusica y hemorragia uterina normal debería ir a biopsia. Y toda perimenopáusica regular con sangrado anómalo debería ir a biopsia. Eso ya lo vimos en HUA. Pero acá les vamos a recordar que en la hiperplasia endometrial también las ecografías anormales van a biopsia. ¿De quién? De las posmenopáusicas. Así debe ser el endometrio en una posmenopáusica. Así, delgadito, menor de 4 milímetros de espesor. Si es que es más de 4 milímetros de espesor, como ves acá, debería ir a biopsia. Toda posmeno con una eco TV que tenga un endometrio más de 4 milímetros debe ir a biopsia. O también más de 7 milímetros si está recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Debe ir a biopsia, ¿ya? Otra indicación es que el endometrio sea
heterogéneo. Heterogéneo. También va a biopsia. Muy bien. Ahora vamos a estudiar a todos esos famosos factores de riesgo que obligaban a mandar a una biopsia a una mujer premenopáusica con HUA. ¿Cuáles son los factores de riesgo según UpToDate que tienen estudios de riesgo relativo asociados a hiperplasia endometrial? El más importante de todos es la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos sin gestágenos. Si tú das terapia de reemplazo hormonal sin gestágenos, puedes llegar a un riesgo relativo de hasta 10 veces más. Este es el factor de riesgo más asociado, el que más RR tiene. Sin embargo, el más frecuente son los metabólicos. ¿Cuáles son? Las mujeres diabéticas tipo 2, las hipertensas, las pacientes que tienen SOP con anovulación crónica, se entiende crónica más de 6 meses, que hay riesgo de hiperplasia, las mujeres obesas, porque la estrona se forma en la grasa periférica por la aromatasa periférica. Ahí está, riesgo de 4 veces más. Y acá les puse la hipertensión, bueno, ya lo puse abajo, pues no puse arriba. Pero iguales, el riesgo de hipertensión va de 2 en promedio. Y la obesidad es la que va acá, 4. Entonces, todos esos riesgos que le estoy poniendo son los riesgos metabólicos. SOP, diabética tipo 2, obesidad e hipertensión. También se ha asociado la exposición incesante a estrógenos. Por ejemplo, las nulíparas tienen exposición incesante. Por eso dijimos que tomar anticonceptivos ayudaba por la progesterona, que ayudaba a atrofiar un poco el útero en las mujeres que no van a tener muchos hijos. Por eso los ACOs protegen del cáncer de útero. Luego tienes la menopausia tardía. Se ha visto asociado que cuanto más tiempo está expuesta a los estrógenos, a mayor edad la mujer, tiene más riesgo de hiperplasia endometrial. Ya entre los factores más raros tenemos, por ejemplo, al tamoxifeno, que bueno, para eso tendría que ser una mujer con riesgo de cáncer de mama o que ya tuvo cáncer de mama que está recibiendo tamoxifeno. Recuerden que el tamoxifeno bloquea los estrógenos en la mama, pero los agoniza en el útero. Así que si queremos evitar los efectos adversos del tamoxifeno, podríamos recomendar adicional, o en vez del tamoxifeno, raloxifeno. El raloxifeno no suele tener efectos deleterios tan graves en el útero, o incluso el bacedoxifeno. Muy bien. Finalmente, hay patologías mucho más raras como el síndrome de Lynch, recuerdan, síndrome de Lynch 2, que se asocia a cáncer colorectal no polipósico, cáncer de ovario y cáncer de útero familiar. Una chica con Lynch tiene 50% de hacer riesgo de cáncer de útero y de hiperplasia endometrial, así que toda mujer más de 35 años con Lynch debería ir a biopsia, a ecografía transvaginal y biopsia por histeroscopía profiláctica, ¿ya? O preventiva en todo caso, preventiva. Entonces, si alguna vez escucharon la palabra screening, probablemente no lo escucharon para cáncer de útero. ¿Quiénes hacen screening de cáncer de útero? Las pacientes que tienen Lynch. Y el síndrome de Cowden es cuando hay un problema de cánceres de útero y otros cánceres ginecológicos asociados a patología crónica de la piel. Ese es el síndrome de Cowden. ¿Ya? Son mucho más raros, pues, ¿no? Pero ya saben, hay que hacer en todas biopsia guiada por histeroscopía. Todas las pacientes que tengan esto y tengan más de 35 años. Finalmente, recuerden que la edad, una menarquia temprana, un tumor productor de estrógenos o historia familiar de cáncer de útero, ovario, mama o colon se han asociado en estudios de casos y controles, mas no se han asociado en estudios de cohortes. Por eso UpToDate no le pone RR, sino solamente OR. Son asociaciones de casos y controles. ¿Ya? Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado el repaso de estas dos patologías que son importantes pero poco preguntadas. Muy bien. Gracias.